Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos de nuestra comunidad CBCQ, donde quiera que estén, ¿no? Hoy nos encontramos con un querido amigo, compañero de ruta de canto popular y canto coral, el maestro Camilo Mata. Camilo Mata es nacido en La Rioja, es compositor, arreglador, cantante, director coral. Sus arreglos y composiciones originales para coro son interpretados por coros y conjuntos de nuestro país y del exterior. Dirigió durante 4 años el coro de la provincia de Catamarca, dirige el coro popular de cámara de La Rioja, eh, integra o ha integrado diversas agrupaciones como cantante y como instrumentista, el Quinteto Clave, Quinto Sol, donde hemos sido compañeros, Resolana, y actualmente, hace ya varios años, muchos años, que integra el conjunto Libre Voz. Fue director de Cultura de la provincia de La Rioja entre los años 1993 y 1995. Es integrante de la Asociación Riojana de Directores de Coro y es miembro fundador de ADICORA, Asociación de Directores de Coro de la República Argentina. Bueno, querido Camilo, buen día, ¿cómo te encontrás? Pero muy bien, Tata. Muy bien, y un saludo muy grande a toda la gente del coro de Quilmes, que está cumpliendo nada más y nada menos que 50 años. O sea 50 que años. todos estos acontecimientos y todas estas actividades están en el marco de los festejos de esos 50 años, ¿no? Claro, porque hemos intentado llevar un poco de la historia del conjunto vocal, un poquito ir inclusive más atrás, a las raíces del coro que le dio origen a nuestro querido conjunto vocal de cámara. Y nuestro conjunto vocal, con sus dos directores últimos, que fueron Néstor Andrenacci hasta el año 1993, y desde ahí en adelante el maestro Pablo Cánaves, ha interpretado algunas de tus obras. Hemos cantado Viejo Corazón, durante las Navidades generalmente siempre está presente la samba La Navidad de Juanito Laguna, en nuestro repertorio. Hemos cantado el arreglo de la Sachapera, de la Zamba de Laurel y de Tey de Querer. Entonces, ¿hay alguna razón así por la elección en especial de estas obras? Mira, creo que, a ver, esto pasó hace unos cuantos años ya, ¿no? Nuestro contacto en común con Néstor Andrenacci, un referente importantísimo de la música coral argentina, uno de los directores más importantes que tenemos, reconocido a nivel nacional e internacional. En aquel momento, estamos hablando de los años 80 y pico, 83, 84, 85. Yo había sido integrante del coro del GCC, había participado en la cuerda de tenor en ese coro, en esa formación por aquellos años, y Néstor sabía de mi actividad paralela como arreglador, no solamente de grupos vocales, sino también de coros. En aquel momento él me propuso, bueno, hacer medio repertorio para medio concierto de arreglos de música popular argentina para que los pudiera interpretar el conjunto vocal de cámara de Quilmes, que estaba bajo su dirección. Bueno, a partir de ese momento es que se plantea esta actividad y bueno, allá por los años 80 confecciona esos arreglos que, bueno, tal como vos lo estás mencionando, a lo largo de todo este tiempo se vinieron interpretando algunas de esas canciones que quedaron en el repertorio del coro. Pero bueno, desde entonces y hasta ahora, evidentemente, ha sido muy fructífera la actividad del coro de Cámara de Quilmes. Y bueno, es bueno retomar este contacto y por eso agradezco mucho
la oportunidad y la deferencia que ustedes tuvieron para ponerse en contacto conmigo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las influencias tuyas? No sé, te haría la pregunta a nivel global y a nivel particular, porque tenemos una cosa a nivel país y por ahí nosotros acá en Buenos Aires desconocemos a esos próceres que vos tenés en tu memoria y que han influido en poesía y en música, y que por ahí, como pasa tanto con otras regiones, con Cuyo, qué sé yo, en Buenos Aires están un poco alejados del conocimiento de eso. ¿Cuáles han sido y son tus influencias en la música popular folclórica argentina? Bueno, hay dos vertientes fundamentales. Por empezar, la música tradicional argentina de raíz folclórica, ¿no es cierto? Que en cada región del país tuvo sus cultores y sus referentes emblemáticos. Tenemos un país muy grande y con regiones bien demarcadas. Tenemos por un lado la música de Cuyo, por otro lado la música del litoral, la música del norte o noroeste argentino, la música del centro, la música pampeana, la música sureña, y en cada una de estas regiones ha habido importantísimos compositores, autores e intérpretes, que de la mano de la radiofonía, en una época de oro de la radiofonía en los años 30, 40, difundieron sus obras y sus estilos interpretativos a lo largo y a lo ancho del país. De la mano siempre la radio con la industria discográfica, también, digamos, fueron las herramientas, los vehículos para una difusión importantísima, y no solamente ya a Buenos Aires, sino de Buenos Aires de nuevo hacia el interior a través de la radiofonía. Entonces, podemos observar que en los finales de los años 50 hay una masa crítica de intérpretes, de canciones, de géneros, tanto especies líricas como danzas folclóricas, que están en boca de muchísimos intérpretes que luego en la década del 60, con el boom del folclore, van a tener su momento, un pico de máxima difusión, con este nuevo formato que se inventa en la década del 60, que es el de los festivales. Entonces pasamos de la cuestión discográfica, la difusión a través de la radio, y luego en el escenario, en vivo, con los importantes festivales de la década del 60, Cosquín, Jesús María, Varadero, bueno, la Fiesta de la Chaya, una gran cantidad de festivales que hicieron que todo el país conociera un repertorio y conociera una forma de interpretar la música regional que poco a poco se fue homogeneizando de alguna manera en el gusto popular, y haciendo que otros conjuntos que iban, y otros intérpretes que iban apareciendo en el panorama tomaran ese repertorio y fueran reproduciéndolo. Bueno, obviamente, yo en la década del 60 era muy chico, y después en la década del 70 un adolescente, recibí toda esa influencia, y después en mi tarea como arreglador y como director de coro y como integrante y director de grupos vocales, todo esto fue una simbiosis que se fue acrisolando de alguna manera para que toda una generación de autores, compositores y arregladores tuviéramos como referente a esas grandes figuras, ¿no? Y si nos nombrás, por ejemplo, alguno de los, digamos, próceres, ¿no?, de esa música concretamente Claro. riojana, ¿a quién nos nombrás? Bueno, acá por parte de La Rioja tenemos a los hermanos Peralta Dávila, que fueron los primeros que accedieron a los escenarios de Buenos Aires y luego a la radiofonía y al disco. Después tenés Yasta Suma, un conjunto emblemático de aquella época, ya integrado por provincianos, pero que se prepararon y prepararon su repertorio para el formato radial. Lo mismo que los hermanos Albarracín, Antonio Benítez, Esteban Tobías Velardes, riojanos ambos que integraban el conjunto Yasta Suma. Los hermanos Peralta Dávila fueron señeros de alguna manera con el Osorio Zárate.
Luego fue el momento más acá de Ramón Navarro, un excelente solista y además autor y compositor, protagonista y coprotagonista junto con Félix Luna y Ariel Ramírez de una obra tan importante como Los Caudillos, por ejemplo. Bueno, hay una gran cantidad de figuras. Pancho Cabral, luego integrante de los Huancahuay, de los Andariegos, que como autor y compositor también dejó obras importantísimas que fueron luego versionadas por Mercedes Sosa, por ejemplo. Bueno, una gran cantidad de referentes que luego empezaron a integrar los repertorios de otros intérpretes, como los chachaleros, los fronterizos, los cantores de Quillahuasi, todos los conjuntos de Córdoba, que en la década del 70 empezaron a aparecer, ¿no es cierto? Como los del Suquía, los de Alberdi. Luego, en todos los ámbitos y en las peñas que se hicieron, sobre todo en la década del 50, en el conurbano bonaerense y en el centro de Buenos Aires, aparecían otros conjuntos regionales como los Hermanos Ábalos, los Abrodos, toda la vertiente de los conjuntos tradicionalistas, que de la mano de los centros tradicionalistas empezaron a grabar repertorio para los cursos de danza folclórica. Ahí tenés también otra vertiente, que fue grabar de manera sistemática las danzas argentinas para las academias de danza. Ahí tenés también algo también muy importante. Que bueno, si bien podemos decir que la danza folclórica de alguna manera respondió a un cliché, porque se sacó una fotografía costumbrista de cómo era la chacarera, el escondido, el palito, los amores y todas las danzas tradicionales, o el pericón, porque una cosa es lo que se muestra en un escenario o en una academia de danza, y otra cosa es lo que pasa realmente con una chacarera, una samba, un gato o una cueca en una fiesta popular en el interior. De alguna manera, este cliché de la danza de academia le quitó la originalidad, le quitó el sabor, le quitó, si se quiere, hasta la razón de ser a la danza popular, pero tuvo un gran mérito, que fue que hay un montón de danzas que se hubieran perdido por desuso si no hubieran estado retratadas y detenidas en el tiempo por el registro que hicieron los investigadores en danza. Bueno, lo mismo pasa en otro plano con los recopiladores, los grandes musicólogos que tuvimos en nuestro país, y los grandes recopiladores como Juan Alfonso Carrizo, como Isabel Aretz. Bueno, después vamos a hablar un poquito de esa vertiente, porque hay dos tipos de recopiladores. El recopilador popular, como en el caso de Andrés Chazarreta, Manuel Gómez Carrillo, y el académico, ¿no es cierto? Carlos Vega, Isabel Aretz, Juan Alfonso Carrizo, Félix Colucho, bueno, los que recopilaron con una sistematización que respondía a un concepto más académico, ¿no? Pero, en definitiva, todos estos nombres y todos estos referentes son los que tenemos como respaldo intelectual y como respaldo científico de esta ciencia que podemos llamar la ciencia del folclore, que se ha ido divorciando paulatinamente de lo que es el fenómeno comercial y de lo que es el fenómeno de difusión de la música folclórica en la Argentina, con algunas ventajas y algunos aportes, y con muchas desventajas y muchas distorsiones, ¿no? Claro. Mira, yo te quería preguntar un poco, para los seguidores, por ejemplo, de la música coral, pero que no están tan cerca de nuestra música popular folclórica, ¿qué eran los grupos vocales que aparecieron en la década del 60 y del 70 fundamentalmente? Bueno, acá también se produce algo que es novedoso. Novedoso en la Argentina, porque ya los grupos vocales existían en otros lugares.
Acá el primer antecedente que tenemos, o los dos primeros que recuerdo, son el Cuarteto Gómez Carrillo, integrado por los hijos de don Manuel Gómez Carrillo, el precursor de la investigación folclórica en el norte argentino. Inés Gómez Carrillo y sus hermanos, 3 hermanos, bueno, ellos llevaron a un lenguaje más académico esta música folclórica que su padre había recopilado. La famosa versión de Dos Palomitas que don Manuel había recopilado fue presentada con un lenguaje vocal, con 3 voces activas en la armonía, con un lenguaje y con un ropaje vocal de exquisitez, ¿no es cierto? Donde ya había arreglos, lo que podemos llamar arreglos, que no era solamente cantar en terceras o en sextas, o en unísono, sino con la idea de que la melodía está en la voz superior, se rellena la armonía de los acordes en las voces masculinas o en las voces más graves, y eso dio pie, junto con el Cuarteto Los Contemporáneos, que dirigió en la década del 50 Tito Francia, en Mendoza, bueno, dio lugar a una versión argentina y con contenido de música argentina de lo que hicieron los Mill Brothers, por ejemplo, en Estados Unidos, u otros grupos vocales que venían del jazz en Estados Unidos. Bueno, esto que luego empezó a florecer y a germinar en todos lados, con conjuntos folclóricos tradicionales que empezaron a modificar su manera de cantar, como en el caso de los nombradores, que después de los chalchaleros, los fronterizos, los nombradores fueron los que empezaron a utilizar onomatopeyas, por ejemplo, los huancaguá, en Buenos Aires, de la mano del Chango Farías Gómez. Dicho sea de paso, el padre del Chango Farías Gómez era primo de don Manuel Gómez Carrillo. Había ahí una conexión con un pie en la proyección folclórica y con un pie en lo tradicional. Bueno, ahí empiezan a aparecer esta idea de las onomatopeyas, que eran efectos producidos con la voz, pero que no tenían una letra y no tenían la vocación y la finalidad de cantar letras, sino de ambientar con sonidos onomatopéyicos y tratar de reemplazar o el bombo o a una guitarra o a un instrumento de viento, con los con los pa, dum, 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 ¿no? Bueno, todo ese bagaje de recursos que empezó el Chango Farías Gómez y los nombradores a usar para sus arreglos, luego se ve traducido al lenguaje coral, donde los primeros arregladores de coros que abordaron el repertorio de música argentina decidieron tomar. Por eso yo digo siempre que hay una conexión muy importante entre los grupos vocales y los coros. Claro, los grupos vocales empezaron con esta proyección del lenguaje folclórico puesto al servicio de lo vocal. Luego, los integrantes de los coros, que empezaron a gustar de estos grupos vocales, decidieron armar sus propios grupos dentro de los coros, y algunos de esos integrantes, que tenían alguna mayor capacitación para poder plasmar en un arreglo estos recursos, hicieron algún arreglo o adaptaron algunos de estos arreglos para grupo vocal a los coros. Y entonces esta comunicación permanente se empezó a dar cada vez más fluidamente. Claro, esa era la pregunta que seguía, ¿no? Ahora, yo te comento esto, ¿no? Seguramente que antes de esta irrupción de los grupos vocales, quizás la música popular que cantaban los coros, que también hacían música del repertorio universal de cámara, quizás estaba más ligada a la canción de cámara argentina, ¿no? Quizás
ligada a compositores formados, ¿no? Pero no tanto por ahí como vos contás, lo que influyeron los coros. Por ejemplo, en Buenos Aires, el día que el Cuarteto Supay se vistió de negro, todos los coros vocacionales empezaron a vestirse de negro. Claro, exactamente. Entonces, Bueno, claro. fue un intercambio de influencias muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, ya teníamos a los coros cantando Guastavino, o cantando arreglos del maestro Gómez Carrillo, o de otros compositores que tomaban la música folclórica de cámara, ¿no es cierto? Pero la gran diferencia está en el repertorio. La década del 60 empieza a difundir la obra de binomios autorales importantísimos como Jaime Dávalos y Eduardo Falú, por ejemplo. Que a su vez ya Eduardo Falú tenía un contacto muy grande con Carlos Guastavino, y él a su vez hizo aportes importantísimos como recopilador. Y le fue pasando cosas a Guastavino que después Guastavino arregló para coro. Entonces, vemos cómo los autores y sobre todo los poetas hacen un aporte fundamental en esta época. Ya lo que cambia es el repertorio, ya no solamente era una canción del repertorio tradicional para coro, donde se hacía una descripción costumbrista del gaucho o del que plantaba viñas en Cuyo, o sino ya además un repertorio donde los poetas tienen una parte fundamental. Armando Tejada Gómez, César Perdiguero, Manuel J. Castilla, Jaime Dávalos, Handel Lima Quintana, son los nuevos poetas que empiezan de la mano de César Isela, de Eduardo Falú, del Cuchi Leguizamón, de los músicos más importantes, que empiezan a colaborar en letra y música para hacer un repertorio totalmente distinto y totalmente nuevo, con una óptica diferente y con un enfoque claramente dirigido hacia lo social. Ya no es solamente la descripción paisajística, sino también la descripción del paisaje humano, los oficios, la canción del jangadero, la diablera de Nela Castro y de Hilda Herrera, las obras como por ejemplo los oficios de Pedro Changa, ¿no es cierto?, que es una obra que los trovadores alcanzan a grabar, pero que la dictadura después los censura y destruye toda la producción de ese disco. Bueno, hay mil casos y mil cosas que pasaron entre los años 60 y los 70, que, bueno, es parte de la historia argentina y de parte de la política, de la historia cultural y política argentina, ¿no? Claro, porque esto también, digamos, lo podríamos enmarcar con ese nacimiento que hubo, creo que en el año 65, de ese movimiento en Mendoza con Tito Francia, con Mercedes, con el marido, Oscar creo Matus. que Con Armando Oscar Tejada Matus. Gómez. Claro, Matus, y movimiento del nuevo cancionero, algo así, que tenía una propuesta, ¿no? Como de no establecer fronteras entre géneros, no establecer antagonismos entre tango y folclore o entre otras cosas que sí eran típicas de esos años, ¿no? Anteriores, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí estuvo puesta la idea y el germen de esa idea y de ese proyecto que fue tan valioso, fue poner en valor la canción, la nueva canción argentina. Que debemos decir que, salvo honrosas excepciones de Chile, con Víctor Jara y Violeta Parra, y en el caso de Uruguay, con Cita Rosa, Biglietti y algunos referentes importantísimos de Uruguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, el valor literario que tiene nuestro cancionero es superlativo. Uno realmente enseguida se nota la diferencia de valor literario y poético de nuestro cancionero si lo comparamos con otros.
Claro. Esto sin desmerecer a nadie y en forma no peyorativa, pero digo, ya esto no nace de un repollo, simplemente uno ve y analiza las letras de tango de la década del 40 y el bolero de la misma época y uno puede ver que hay una diferencia de calidad literaria que es notable. Claro. Bueno, por eso digo que es importante, un poco yendo a lo que charlamos en algún momento por teléfono, es importante establecer que lo que hoy escuchamos, lo que hoy vemos y lo que hoy tenemos, no sale de un repollo, todo tiene una continuidad y tiene un origen. Y eso se ha ido desarrollando a pesar de las marchas y contramarchas, a pesar de la censura, de los gobiernos acostumbrados a prohibir cosas, a pesar de todo eso, la calidad del cancionero popular argentino es muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, Camilo, para hacer un ajuste técnico ¿Cómo y no? continuamos. Camilo, tanto creo que nosotros, más allá de compartir Quinto Sol y compartir las andadas cuando estábamos en Quinteto Clave y Cuarteto del Canto en Buenos Aires, creo que también compartimos un breve momento con Néstor en el grupo de canto coral y tuvimos la suerte de tener un maestro que disfrutaba de ambas vertientes, ¿no? Disfrutar de lo que es el repertorio universal de la música de cámara y disfrutar tanto también de la proyección folclórica, de la música popular folclórica en los coros. A veces es un terreno un poco de amor y odio ese, entre los directores y entre los cantantes, ¿no? Entonces, la pregunta sería, los coros de élite que interpretan el repertorio universal de la música de cámara, ¿tienen el mismo celo con el estudio de la historia del compositor, de la época, el estilo de las obras que van a interpretar cuando se trata de repertorio popular de música folclórica argentina? Decididamente no. La historia nos demuestra que lamentablemente hay una cuestión de formación, tanto de los cantantes como de los directores, donde, bueno, está claramente privilegiada la vertiente de la música académica porque el género coral tiene como una de sus premisas la interpretación de un repertorio europeo. En comparación con la tradición, la gran tradición que tiene la música coral en el mundo, de cuna europea, ¿no es cierto? Son muy pocos los años que han pasado desde que los coros en el mundo empezaron a cantar su música popular. Quizá una excepción sea Hungría, con la música de Kodály. Hay excepciones también en otros lugares del mundo, pero indudablemente en América Latina la mayoría de los lugares donde se forman los directores y donde se forman los cantantes, digamos que en sus programas de estudio tienen un muy poco tiempo y espacio dedicado al estudio de la música popular de raíz folclórica. Entonces, bueno, los resultados van en ese sentido. No obstante, hay que rescatar el esfuerzo enorme que a lo largo de los últimos 30 años, sobre todo, han hecho directores, cantantes, arregladores, compositores, para ponerse en sintonía con una nueva forma de expresar realidades que son mucho más nuestras que un madrigal inglés o una villanela italiana del siglo XVI o XVII. Bueno, entonces, evidentemente, es toda una tarea de la cual he sido partícipe y hemos sido testigos y nos pusimos el overol en su momento tratando de llevar
esto adelante como una idea de reconocimiento y restauración de toda una tradición musical nuestra, puesta al servicio, primero a modo de prueba y luego puesta al servicio de la música coral. Entonces, tanto los compositores como los arregladores hemos tenido que trabajar, estudiar, experimentar con el material que nos proporciona la música folclórica popular, que de ninguna manera estuvo pensada en su concepción para ser interpretada por un coro de 4 voces, como estándar de la música coral, ¿no? Sopranos, contraltos, tenores y bajos. Sino, era más bien una melodía armonizada, cantada por un solista, a lo sumo por un dúo, con un acompañamiento instrumental escueto. Luego, todo lo que se te ocurra en materia de especulación de los arregladores y de los compositores para decir, bueno, no, voy a hacer con esto, no sé, voy a poner un orgánico con un cuarteto de cuerdas o con una orquesta de cámara o con un coro y hacer un sinfónico coral con no sé, bueno, uno de esos primeros y de esos pioneros fue Ariel Ramírez, sin duda, con la Misa Criolla. No por casualidad, la Misa Criolla es hoy un cheque en blanco, ¿no es cierto?, en cualquier lugar del mundo, donde haya un coro y donde haya un director que tenga interés por montar esa obra. Bueno, creo que podemos decir que ese punto de partida, año 1964, responde también a una onda que había en el mundo, la Misa Luba de África, luego después pudimos conocer la música flamenca, pudimos conocer también la música, la Misa cubana, pudimos conocer otros, bueno, el caso de Kodály que ya nombré, y bueno, más recientemente la Misa Tango de Palmieri. Bueno, y bueno, al respecto, también te quería comentar que acabo de componer una obra que se llama Misa Noa, que es una misa folclórica basada en los 6 ritmos más típicos de las 6 provincias del noroeste argentino. Chaya, La Rioja, Vidal, Catamarca, Chacarera, Santiago del Estero, Samba, Tucumán, Salta con el bailecito y el huayno de Jujuy. Bueno, esta obra fue compuesta para coro mixto, 4 solistas, orquesta de cuerdas, instrumentos folclóricos, 2 percusionistas. Bueno, con la idea de mostrar en una obra, en un sinfónico coral, mostrar los ritmos del noroeste argentino. Bueno, y esto es lo que en este momento, con el tema de la pandemia, todavía no se pudo estrenar la obra. Ya fue grabada el año pasado, te hice llegar algo de ese material, pero todavía no pudimos. Bueno, y entonces, entrando un poco en esto que está pasando actualmente a todos, vos en un año normal, supongo que tenés la posibilidad de salir, recorrer el país, tenés cursos, charlas, talleres, ¿no? ¿Qué es este libro, Copla que vuela? Bueno, esto fue ahí volvemos a Isabel Aretz, que la dejamos por un momento allá. Cuando me encuentro con este libro, Música Tradicional de La Rioja, de Isabel Aretz, descubro que La Rioja es una de las provincias que más riqueza folclórica tiene en el país, porque ella recopiló de la mitad de la geografía provincial, porque ella tomó desde la capital hacia el oeste y hacia el norte, hizo una investigación de 3 viajes, recopiló alrededor de 600 obras, en especies líricas, vidalas, bagualas, chayas, y en danzas, con letra, con música y con letra obviamente, zambas, cuecas, gatos, escondidos,
y San Juliana, bueno, una serie de géneros y de subgéneros que se han perdido también, pero me encontré con 600 y pico de obras de una belleza y además todo un patrimonio de música religiosa popular, que era lo que se cantaba en los misachicos, lo que se cantaba en las procesiones, lo que se cantaba en los oficios religiosos sin cura, porque en aquella época no había curas en todos los distritos, había X cantidad de iglesias, pero había un cura que itineraba y que iba cuando había una fiesta patronal, en el mismo día bautizaba a los chicos, daba las primeras comuniones, casaba a las parejas a la noche, porque y tenía que ser necesariamente asistido por laicos que estaban instruidos para poder suplir a los curas en determinadas cosas. Toda esa tradición que a lo largo de 300 años de conquista y luego de 1810 para acá se metió en la fragua y se hizo todo un corpus de tradición, de música tradicional tan importante, bueno, están en ese libro. Y tomé 12 obras de distintos géneros para distintos orgánicos, de distintas regiones y de distinto tipo, especies líricas, danzas y música religiosa popular. Hice 12 arreglos para coro, algunos para coros de voces iguales, para coro de voces mixtas, o para coro de niños, o para coro masculino. Y bueno, todo eso lo plasmé en un libro que se llama Copla que vuela. Lamentablemente en este momento no tengo ya más ejemplares, estoy también, la pandemia de otra manera también atentó contra la reedición, la tercera reedición de este material. Pero bueno, cada vez que viajo afuera, cada vez que hago un taller, cada vez que doy una charla, una conferencia, llevo este material y otro. Estoy dando cursos y talleres sobre el carnaval en los Andes, digamos toda la tradición de carnaval que hay en Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, ¿no es cierto? Todo el tema de la música andina. Estoy dando cursos y talleres sobre distintos temas, claves de interpretación para la música argentina, según las regiones, cursos y talleres sobre arreglos de música popular. Y bueno, estoy viajando mucho, mejor dicho, hasta febrero de este año viajé muchísimo, y bueno, hasta nuevo aviso, no sé qué va a pasar y a partir de cuándo podré retomar esta actividad. Y bueno, aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para ponerme a disposición de todos los colegas, los directores, los coros y ustedes mismos, que cuando quieran invitarme, estoy a su disposición para, bueno, para pautar alguna actividad, la que ustedes quieran. Sí, sería esto junto con una charla que tuvimos con Julio Lacarra, con algunas músicas, va a formar parte de una pestaña en nuestra página dedicada a la música de raíz folclórica, así que seguramente ahí va a ser en un futuro muy, muy, muy bueno que nos des un poco de alguna charla, de algún taller, de alguna cosa, de todas estas que estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, en este momento tus instrumentos son el conjunto, el coro de cámara popular y son también libre voz, ¿no? Contanos algo de esos grupos. Bueno, el Libre Voz está desactivado desde octubre del año pasado. Nosotros tuvimos en los últimos años de la actividad de Libre Voz, uno de nuestros integrantes, el negro Nicolás Carrión, primero se enfermó su señora, luego falleció, después se enfermó él, también tuvo una larga y penosa enfermedad, lo que hizo que los proyectos del grupo quedaran de alguna manera relativizados e imposibilitados de continuar. No pudimos grabar, bueno, una serie de cosas. Hasta que, bueno, también falleció Nicolás y decidimos parar la actividad complicada, además por todo este tipo de cosas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el Coro Popular de Cámara, hasta nuevo aviso, está sin funcionar, y el Coro Tincunaco, que es un coro
que nació como un taller de canto de PAMI, también es un coro que yo quiero muchísimo, por la sencilla razón que además de ser grandes artistas, no faltan nunca y siempre llegan temprano. Ya con eso tengo el cielo ganado y soy un hincha fanático de esa actividad. Bueno, todo está en stand-by hasta que sepamos qué va a pasar con nuestra vida musical. Estudiando un poco para charlar con vos, veía que vos contabas en una charla que, bueno, que de un grupo de 5 o 6 coros, ustedes en la ciudad de La Rioja pasaron a tener 30 y pico de coros, que todavía le faltaba un poco de trabajo de La Rioja hacia el interior, ¿no? Exacto. ¿Cómo está ese panorama? Bueno, después de, no sé, cuando pase toda esta pandemia te cuento, porque la verdad es que ya es difícil sostener los grupos armados cuando todo está normal. Imagínate con todos estas demoras, estos atrasos. Hoy no te sabría decir qué expectativa hay de retomar la actividad. Lo que sí sé es que La Rioja creció mucho sin tener la tradición coral que tienen otras provincias, como Mendoza, como Santa Fe, como Buenos Aires, Córdoba, ¿no? Tucumán. Pero bueno, hemos tenido la coyuntura de la creación de ARDIC hace 18 años, luego la creación de Adicora, la formación de nuevos directores, de una nueva generación de directores, que han multiplicado la actividad y que esperamos, cuando pase todo esto, volver a ese camino, ¿no? Juan, ¿tenés ganas de por ahí preguntarle algo a Camilo? Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Camilo? ¿Qué tal, Tata? Muy bien. Estamos con Camilo Mata, arreglador, compositor, riojano. Y sí, quizá intereses alrededor del tema de lo que es la música folclórica en particular, y sobre todo respecto de lo que en particular a vos, en tus arreglos y en tus composiciones sobre el folclore, qué es lo que en particular te gusta destacar de los aspectos. Bueno, una gran parte creo que de la que hablaste hace un rato, que tiene que ver con las temáticas que vienen, que se expresan a través de la letra, ¿verdad? Todo esto que comentaste respecto de los cancioneros. Pero bueno, quizás más, a mí personalmente me gustaría poder ampliarlo en el sentido de cuáles serían no tanto de lo que hace a la especialización alrededor del ritmo, sino a lo que a vos en particular te gusta destacar al componer un arreglo de música folclórica de la Argentina. Bueno, yo creo que lo fundamental para cualquier arreglador es definir, pensar por qué elegí esa obra para hacer un arreglo. Me ha pasado, no me voy a excluir porque también uno recapacita y reflexiona a lo largo del tiempo sobre muchas cosas que uno hace o ha hecho, pero reconozco que alguna vez tomé un tema porque es interesante para mostrar mi habilidad como arreglador. Y en otro caso, porque me gusta la letra, en otro caso porque me gusta la música, o en otro caso porque se trata de un repertorio basado en destacar la figura de un determinado autor o compositor. Pero creo, hasta la altura del partido, después de tantos años de trabajar en esto y de reflexionar sobre esto, que uno tiene que poner en primerísimo plano la obra. Y el arreglo es simplemente una ambientación.
de esa obra. Entonces uno se tiene que meter en la obra por el lado de la música primero y de la letra después, o viceversa, porque a veces las obras nos llegan por algo que dice la letra, por algo que, alguna particularidad que tiene la música, pero también por los autores. Entonces, uno le debe respeto, sumo respeto al texto, sumo respeto a la música y sumo respeto al mensaje que los autores quisieron poner en esa obra. Creo que ahí está la cuestión, digamos, en tratar en todo momento de uno ser respetuoso del tema que elige para arreglar. Y pensar que el que lo va a interpretar, que es el coro, en este caso, puede ser un grupo vocal, puede ser un solista con un arreglo instrumental, que el que lo va a interpretar tenga, obviamente, el lógico margen para poner lo suyo en la interpretación, pero que no tenga demasiadas posibilidades de equivocarse en la interpretación, de equivocar el sentido de la obra. Que eso esté es como la ruta que tiene una línea amarilla a cada lado y la línea punteada en el medio. Está toda la libertad para ir más rápido, más lento, por la mano derecha, por la mano izquierda, todo lo demás, pero sin salirse de la ruta. Y el salirse de la ruta muchas veces es producto de o el desconocimiento o la desorientación en cuanto a lo que la obra a priori está marcando. Y creo que gran parte de la tarea del arreglador es poner en regla, de ahí viene la palabra arreglador, poner en regla el material original, el material musical y literario original. Bueno, Camilo, te cuento, mira, nuestra comunidad está formada por los integrantes actuales del conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes, los ex integrantes, ex directores y ex integrantes del coro que nos dio origen, ¿no?, al conjunto vocal de cámara. En el año 1956 se estableció en Quilmes Cleveland Up Aaron Jones, y con él nació el coro de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel, que él dirigió hasta los años 68, 69, para luego regresar a Madrid a desarrollar toda una escuela de música que hizo allí. Y entonces Liliana Canyano, que era una joven integrante de ese coro, fue la que junto a la familia Capra fue juntando a los 12 primeros integrantes del conjunto vocal de cámara de Quilmes. En esta época, tal cual como la has descrito, estamos cumpliendo el aniversario de los 50 años, así que antes del final te invito a que envíes un saludo para la comunidad CBCQ. Bueno, desde ya muchísimas gracias por permitirme tomar contacto con ustedes. Gracias, Tata, gracias, Juan, y a todos ustedes un fuerte abrazo, porque no solo felicitarlos por esta trayectoria, estos 50 años, sino además felicitarlos y reconocerlos como continuadores de una tradición. 50 años en nuestra realidad coral no es poco tiempo, al contrario, es realmente ser un mojón, ser una referencia imprescindible para que la actividad coral siga desarrollándose en estos nuevos tiempos, con las limitaciones que tenemos, pero avisorando un futuro mejor que todo este momento que estamos viviendo. Así que por la resistencia, por el aguante, por el talento, por la música, un fuerte abrazo. Te invito, Juan, a saludarlo a Camilo. Y bueno. Y por supuesto, muchísimas gracias, Camilo, un gusto estar con vos. Gracias, Tata, también por toda la elaboración de la entrevista. Y bueno, estamos en contacto. Nos gustaría también invitarte. Estamos empezando en la página a elaborar algún tipo de taller, seminario o digamos o mini curso
que quizás te interese participar y en tal caso, bueno, absolutamente seguimos en contacto para que en caso de que te interese podamos ayudarte en la producción de eso. Así que bueno, muchas gracias, un gran abrazo y hasta pronto. ¿Cómo no? Un abrazo, Bueno, Ramiro. un placer. Gracias, Tata. Saludos.